Este libro se gestó hace 2 años y medio, algo así, en una conversación con Ignacio. Lo primero era la osadía de llevar a un libro una guerra tan larga, porque aunque, si lo habéis visto en el título, aunque la guerra se llama de los 7 años, la guerra como tal, separada de otros conflictos, empieza en 1754, termina en el 63, son casi 9 años. Lo que ha dicho José Alberto es totalmente cierto. Es una guerra a caballo, entre otras, olvidada, sobre todo aquí en España, pese a la importancia que tuvo para España. En España conocemos todo el mundo la guerra de sucesión, conocemos por supuesto las guerras napoleónicas, nuestra guerra de la independencia, conocemos la guerra de la independencia norteamericana, pero otros conflictos, la guerra de los 9 años, la de la cuádruple alianza, la misma guerra de sucesión, primero polaca y después austriaca, que da paso a la guerra de los 7 años, pues prácticamente son desconocidos. ¿Por qué? Lo que ha dicho José Alberto, porque las guerras napoleónicas, considerando como tal desde 1792 hasta 1815, son tan grandes, tan enormes, que ha opacado todo lo anterior. Esta guerra tiene el origen en el equilibrio geoestratégico de las potencias europeas, en el intento de mantener el equilibrio geoestratégico. Había habido entre 1740 y 1748 una guerra anterior de la pragmática sanción que se correspondía con la sucesión de María Teresa I de Habsburgo, que sucedió a su padre Carlos VI, y en la cual hubo un enfrentamiento porque parte de los reinos imperiales, de los estados imperiales que conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico, se habían opuesto que una mujer ocupara un trono tan importante, siendo que María Teresa realmente no fue nunca emperatriz. El emperador fue Francisco I de Lorena y Borbón, que era su marido, y ella era como tal pues la duquesa de Austria y la reina de Hungría. Esta guerra la aprovechó la figura principal que aparece ahí en portada de la guerra, como se ha citado, Federico II Hohenzollern, o Federico el Grande. La aprovechó en 1740, recién entrado al trono, para, utilizando el ejército que le había legado su padre, atacar al imperio austrohúngaro o a Austria-Hungría, prefiero decir Austria-Hungría en este caso, arrebatarle Silesia en 2 guerras, en la primera y segunda guerra de Silesia, y mover un poco todo el escenario centroeuropeo, bélico y político, estratégico e incluso económico, ya veremos, e introducir ahí a Prusia ya como una potencia plenamente continental, como una potencia de verdad de primer orden. Todo el zamarreo, por así me permitís la expresión, que le dio la guerra de la pragmática sanción entre 1740 y 1748 a la política europea, pues repercutió y dejó, como pasa con todos los conflictos, muchísimas cuestiones sin resolver. Primero, ese conflicto fue muy costoso, tanto económicamente como militarmente y como para los países que participaron, y dejó muchas cuestiones no resueltas. Austria-Hungría habría perdido Silesia, que era una parte de su territorio muy importante económicamente. Sajonia se notaba amenazada. Suecia y Rusia tenían resquemor por la posición predominante que ocupaba Prusia. Francia, que terminó la guerra de la pragmática sanción muy bien, pero que empezó muy mal, tenía su propia lucha contra Gran Bretaña. España en ese momento no quería saber nada porque había muerto Felipe V y le había sucedido su hijo Fernando VI, y Fernando VI no quería seguir en los conflictos porque entendía que España no estaba preparada, en ese momento no estaba preparada. España había estado involucrada en la guerra de la pragmática sanción y anteriormente en la guerra de la sucesión de Polonia por los 2 pactos de familia, anteriores de los del año 33 y los del año 43, los 2 pactos de familia entre los monarcas borbones, entre el monarca de Francia y el monarca de España, y no le correspondía. Al mismo tiempo que esto sucedía en Europa, la guerra no es europea plenamente, la guerra es casi la primera. La guerra de sucesión también se libró en ámbito mundial, también la guerra de los 9 años tuvo su parte norteamericana, pero esta es la primera guerra plenamente entendida como mundial a lo que entendemos hoy en día. ¿Por qué? Porque aparte del teatro de campaña europeo, que es el más importante, hay otro teatro fundamental, que es Norteamérica y el Mar Caribe,
y otro la India, que es muy importante aquí. Y en la historia mundial, y como hay también algún combate en África, pero son menores. Realmente aquí hay tres grandes núcleos geográficos. Uno es Europa, otro es Norteamérica, el Caribe y otro es la India. ¿Qué estaba pasando en Norteamérica? En Norteamérica había pasado que al terminar la guerra de la Pragmática Ascensión, la Acadia peninsular, o sea, lo que es Nueva Escocia, había quedado en manos británicas, y los británicos habían devuelto Louisbourg, la gran fortaleza que protegía la entrada por el río San Lorenzo hacia Quebec, a los franceses a cambio de que ellos le devolvieran Madrás, que habían perdido en la India. ¿En la India qué ocurría? En la India ocurría de todo. En la India se había desplomado el imperio mogol en 1739, cuando el gran rey de reyes iraní o persa, Nader Shah, ataca al emperador mogol, captura a Delhi y prácticamente lo que hace es desordenar todo el entramado administrativo y militar del ejército mogol. ¿Qué lo aprovechan? Lo aprovechan la Compañía Británica de las Indias Orientales, que todos conocemos, y la Compañía Francesa de las Indias Orientales. También estaban los neerlandeses con su propia compañía, pero eran actores menores. En esa anarquía que se crea, hay un aprovechamiento de ambas compañías para hacer sus negocios, pero no solo hacen negocios mercantiles, hacen negocios militares, alquilan sus respectivos ejércitos privados a los diferentes soberanos que se van enfrentando unos con otros. Bueno, pues en este contexto, en el, digamos, mundial, en Norteamérica, la presión colonial de un personaje muy importante y después muy conocido, que es en ese momento teniente coronel de las milicias de Virginia, que es George Washington, desemboca en una serie. Hay un intento de evitar que desde lo que es hoy en día Canadá, o Nueva Francia, como se llamaba, se vayan implantando fuertes que protejan el camino entre Luisiana en el sur y Canadá en el norte. Y quienes, digamos, amenazan, no estábamos en estado de guerra, estamos hablando del año 54, ¿quiénes amenazan a los franceses, a los colonos franceses para que no vayan implantando más? Pues los colonos británicos. Ahí los gobernadores tenían mucho poder. En ese momento no quería ni Gran Bretaña ni quería tampoco Francia una guerra, pero impulsado por su gobernador, el teniente coronel George Washington, encabeza una expedición para fundar un fuerte en la confluencia de varios ríos, el Monongahela, donde está hoy Pittsburgh, centrado, el Ohio, y cuando va a llegar al fuerte se encuentra que el fuerte, la zona ya está ocupada, pertenecía de hecho a Francia, no a la colonia de Virginia, y en un incidente un poco explicado, estamos hablando en la primavera del año 54, mata él o un guía indio que tenía el jefe medio rey, o sea, se llama así por el nombre iroqués, mata al alférez Jumonville, que es un heraldo, o sea, que viene en misión, digamos, de paz para advertirle que se tienen que ir. A partir de ahí, pues el contraataque francés de los soldados regulares que estaban levantando Fort Duquesne, que era como se llamaba el fuerte, termina derrotando a las tropas de Washington y ahí parece que no ha pasado nada. Hay dos partidos en ese momento en el gobierno británico, estamos en el año 54, uno aboga por la guerra, otra parte del gobierno británico, Newcastle, fundamentalmente dicen que no les interesa una guerra, pero la guerra se mueve sola, se toma su propia, sobre todo dirigida por el duque de Cumberland, que es el hijo de Jorge II, el rey de Inglaterra. Gana, por así decirlo, el partido de los halcones, y en el año 55, insisto que todavía no estamos en guerra, todavía no se ha iniciado la guerra como tal, se envían refuerzos por parte británica, refuerzos de tropas regulares a las colonias para darle un escarmiento a los franceses, por así decirlo, ¿no? Francia hace lo mismo, Francia envía a Montcalm, a Dieskau y a varios regimientos regulares, a varios batallones regulares, también a Norteamérica para reforzarle. Daros cuenta que no estamos en guerra, pero ya en ese momento el vicealmirante Boscawen intercepta y apresa, sin declaración de guerra, algunos buques ingleses, algunos buques franceses que transportan tropas. Esto nos lleva al año 55, donde las autoridades británicas en Norteamérica preparan una serie de operaciones, una dirigida hacia Montreal, otra dirigida hacia Quebec y otra dirigida hacia Fort Duquesne.
La primera, la dirigida hacia Fort Duquesne, fracasa lamentablemente porque tiene lugar una emboscada por una fuerza limitada de tropas regulares y colonos franceses, de unos 600 efectivos más o menos, con unos 300 auxiliares indios, emboscan a una fuerza mucho mayor, 3 veces mayor, británica, de soldados regulares en su mayor parte, también hay milicianos, liderada por el mayor general Braddock, y la derrotan en la batalla del Monongahela, en la cual el teniente coronel George Washington salva un poquito los muebles al retirarse con lo que queda. Pero es una derrota muy grande, se pierde toda la artillería, el bagaje que se llevaba, las bajas llegan a casi 1000 soldados regulares británicos, y entonces tenemos una primera batalla que se ha librado sin estar en guerra, insisto, en el año 55 en el territorio norteamericano. Otra expedición que se monta hacia Montreal fracasa, pero la primera expedición que se monta para asegurar el camino, digamos, el acceso a Quebec, que es contra el fuerte de Beausejour, en el istmo de Chineggo, que es la parte continental que une la Acadia continental francesa, que estaba todavía en manos francesas, con la Acadia peninsular que la habían conquistado los británicos y se llama ahora mismo Nueva Escocia. Y ahí sí el teniente coronel Montaut logra capturar el fuerte, con lo cual cae toda la Acadia continental francesa. Fijaros que con todo esto estamos llegando ya al año 56 y hay una situación de guerra no declarada entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, en ese momento, ¿qué está pasando en Europa? Que se están moviendo las alianzas. El rey Federico II de Prusia no para de alarmarse al ver que tiene a Rusia hablando con Suecia, con Austria, y sorpresa, Austria-Hungría, que hasta entonces había estado enemistada con Francia porque los Habsburgos y los Borbones no habían pasado combatiendo pues siglo y medio, sin embargo empiezan a acercarse y empiezan a plantearse la necesidad de forjar una alianza contra Federico II, por supuesto, y contra Gran Bretaña. Reaccionando a ello, Federico II se acerca, se aleja de la órbita francesa a la cual era más afín hasta ese momento los monarcas prusianos, y se acerca a la órbita de Jorge II, o sea, del rey británico. ¿Qué pretende el rey británico al atraerse a Federico II? Cubrir su casa natal de Hannover, que está muy expuesta a un ataque de Francia. ¿Qué pretende Federico II? Que le cubran el frente oeste. Si en Hannover tengo un aliado británico, me estoy preparando para lo que pueda venir. Entonces tiene lugar el Tratado de Westminster a principios del año 56, en la cual pues se corresponde con una alianza militar entre Gran Bretaña y Prusia. Eso sorprende muchísimo a la diplomacia europea y trae como resultado una reacción. Francia se aleja, lógicamente, de Prusia y termina su acercamiento a Austria-Hungría y llegan a un tratado militar, al Tratado de Versalles, al primer Tratado de Versalles, con lo cual Francia, Austria-Hungría y Rusia se ponen de acuerdo para defenderse de ambas potencias, de Gran Bretaña y Prusia. Ya la tenemos liada en este momento, porque evidentemente en la situación actual conflictiva, con un conflicto abierto en la India y otro conflicto abierto en Norteamérica entre Francia y Gran Bretaña, y la situación diplomática y política en Europa, solamente hacía falta una chispa para que saltara la guerra. La guerra salta primero en el Mediterráneo, porque Francia se anticipa y lanza una operación anfibia contra Mallorca. Lanza una operación anfibia contra Menorca, perdón. Menorca, que estaba en ese momento en poder británico, y que amenazaba, era una amenaza directa para la base principal de Tolón en el Mediterráneo francés. La expedición tiene a su cargo el jefe naval, es el jefe de escuadra, la Galissonier, y el jefe terrestre es el mariscal de Francia, Richelieu, que es descendiente del famoso Richelieu. La operación es un éxito, o sea, se conquista San Felipe en Mahón, son derrotadas las fuerzas británicas que eran muy inferiores y se captura la isla, y además en una batalla naval que tiene lugar en mayo, el 20 de mayo, se derrota al almirante Byng, que mandan los británicos a combatirle. La derrota de Byng le costará la vida porque es ejecutado por no haber sido capaz de derrotar a los franceses, y ese enfrentamiento ya directo en Europa sí desencadena una declaración de guerra a Gran Bretaña, contestada inmediatamente por una declaración de guerra de Francia.
sea que en la primavera de 1756 sí ya estamos iniciando, digamos, formalmente la guerra de los 7 años, pero se ha iniciado en el Mediterráneo. Ojo, que después no se volverá prácticamente a combatir, salvo por los buques en el Mediterráneo. Francia, además, tiene un éxito diplomático importante que además perdura hasta hoy en día, que es el Tratado de Compiègne, por el cual se hace cargo de Córcega, no lo ha soltado, Córcega sigue siendo una parte de Francia, y poco más en el Mediterráneo. En el Mediterráneo lo que hay una lucha naval alrededor por supuesto, de Gibraltar y de Toulon. Gibraltar es la base principal británica, Toulon la base principal francesa. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que en el verano, Federico II, que tenía una particular... Federico II es un personaje muy conflictivo para los historiadores. ¿Por qué? Porque es un personaje que es muy admirado y muy menospreciado. Evidentemente, militarmente tiene una solvencia que no es discutible, pero también comete errores graves y en esta guerra cometerá mucho. Y entonces tiene sus detractores y sus admiradores, y esto se ha convertido un poquito prácticamente en un fanatismo. O sea, el que es muy partidario de Federico y el que es muy contrario a Federico. Aquí vamos a intentar analizarlo de una manera muchísimo más objetiva. Pero si algo tiene la forma de hacer la guerra de Federico es la agresividad, que la había demostrado en la anterior guerra entre 1740 y 1748. Él, como dice el historiador norteamericano Citino, en su famoso libro la forma alemana de hacer la guerra, que yo lo aconsejo para entender un poco el pensamiento de Federico, él siempre piensa en una guerra ofensiva. Nunca piensa en la defensa, él siempre piensa en anticiparse. Entonces Federico en 1756, en el verano, el 29 de agosto, desencadena una ofensiva sin previo aviso contra Sajonia. Sajonia sabemos que era un estado independiente, un reino independiente. De hecho, el elector de Sajonia, que era parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, era a su vez, por cuestiones dinásticas, rey de Polonia, aunque Polonia no está involucrada como tal en la guerra. Federico arrolla al ejército sajón y lo obliga a refugiarse en un campamento fortificado en Pirna. Inmediatamente salta el Tratado de Versalles y se preparan los aliados, o sea, los rusos, los franceses y los austrohúngaros, a combatir contra Federico, que está iniciando una guerra de agresión y que eso le traerá consecuencias, como veremos. Bueno, pues el primer golpe de Tomás lo da Federico. Hay una primera batalla importante de Lobositz el 1 de octubre de 1756 entre las fuerzas austrohúngaras y las fuerzas de Federico II. Es una batalla limitada porque no están los dos ejércitos completos. Está al mando el mariscal de campo Brown, por cierto, de origen irlandés. Lo que pasa que aquí es lo que estábamos hablando antes de iniciar esta presentación. No tenemos que tener en cuenta un nacionalismo como el que tenemos hoy en día, ni una teoría de la pertenencia a una nación. En este momento uno era leal con su dinastía y había muchísimos oficiales europeos de diferentes nacionalidades sirviendo a diferentes soberanos. Es más, en esta guerra se produce muchas veces que un hermano esté sirviendo a un bando y otro al otro. Y en el ámbito de la alta nobleza más, como veremos. Bueno, pues el mariscal Browne resiste bastante bien los ataques de Federico. De hecho, es el primer... Lobositz se cuenta como una victoria prusiana, pero realmente es un empate costoso, porque Browne se termina retirando del campo de batalla, pero le causa más bajas a Federico de las que él recibe. Mientras se lucha, y Browne no logra, que era su objetivo, socorrer al ejército sajón, y el ejército sajón se rinde entero en las fortificaciones de Pirna, y Federico, en una actuación muy típica también, dieciochesca de este siglo, enrola a la infantería entera en su ejército. O sea, Federico, con los 10 regimientos de infantería sajona, los mete dentro de su ejército y los pasa a formar. A los oficiales a elegir, a los soldados no. Le da a elegir a la caballería, que se va casi entera. De hecho, sigue existiendo un ejército sajón porque se reúne alrededor de su soberano en Polonia y volverá después a actuar bajo mando francés. Pero en ese momento Federico parece que ha ganado. Pero Federico no ha ganado, porque Federico ha conquistado Sajonia, pero su plan siguiente era llevar la guerra a Bohemia, a las cercanías de Praga, al terreno del enemigo. Los daños causados por la batalla de Lobositz y los daños que le causa las tropas ligeras austrohúngaros y el retraso que le causa todo esto es tan grande que él no puede seguir la campaña en invierno y tiene que detenerse. Claro,
como lo suyo había sido una guerra de agresión, el emperador en ese momento, el Sacro Imperio Romano Germánico, que es Francisco I, el consorte de María Teresa I, reúne a las tropas que se llama el Reichsarmee, las tropas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, y plantea que lo que ha hecho Federico es un acto de agresión. Así se vota y tiene un contrincante más Federico, que son las tropas imperiales. Las tropas imperiales pertenecen a muchísimos principados, obispados, electorales, pero no parecen, cada una por independiente de las otras, no es gran cosa, pero unidas sí forman un ejército importante. Aquí tenemos ya, se acerca el año 57 y tenemos los bandos muy formados. Un bando es Gran Bretaña y Prusia, al cual se unen pues el electorado de Hannover, que como sabemos era propiedad dinástica del rey británico, Hesse-Kassel, que es un pequeño principado hessiano, que por una cuestión de cercanía con Hannover se une, y el ducado de Brunswick, que también se une a las tropas prusianas por una cuestión también de cercanía dinástica. De hecho, el famoso duque de Brunswick, que será uno de los generales más importantes y mariscales de campo más importantes de esta guerra, es el hermano del soberano, es el hermano de Carlos I de Brunswick y el tío del famoso príncipe heredero de Brunswick, que después veremos en la guerra napoleónica, que es el derrotado en la campaña de Jena-Austerlitz por las tropas napoleónicas. No me quiero divagar mucho. En este momento simplemente que veáis los bandos. Repito, Prusia y Gran Bretaña por un lado con Hannover, Hesse-Kassel y Brunswick, y en contra pues unos ejércitos muy grandes y muy potentes. Rusia por un lado, por otro lado Austria-Hungría, por otro lado Francia, Suecia, que en el segundo tratado de Versalles también aprovechando la ocasión se ha unido a este bando, y el Reichsarmee. Entonces, realmente la economía, la situación geográfica y el número de tropas están a favor del bando de María Teresa, por simplificarlo, y el bando prusiano está en franca inferioridad. Entramos en el año 57, entonces vemos que Federico II se ha metido en un lío, porque tiene en su contra bastantes dinastías de Europa y el potencial de su enemigo es bastante mayor a él. ¿Cómo reacciona otra vez Federico? Atacando. Federico, insisto de nuevo en el libro de Sitino, entiende la guerra como siempre fuera de mi territorio para no causarme daño a mí mismo, siempre una guerra rápida porque Rusia es un país pequeño y relativamente pobre, con lo cual no me puedo permitir una guerra larga porque no tengo para sostenerla. Y además, el que golpea primero golpea dos veces. Entonces, ¿qué es lo que hace Federico? Federico lleva a su ejército a través de Lusacia y de Silesia hacia Bohemia e intenta atacar Praga. Se produce una gran batalla el 6 de mayo en los alrededores de Praga. Aquí les digo la gran matanza de Praga porque es verdad, es la primera gran batalla que causa unos graves daños a ambos contendientes. Es una victoria de Federico porque obliga a Carlos de Lorena, que era el general en jefe en ese momento de las tropas austrohúngaras, a refugiarse en Praga. O sea, en principio, siguiendo los cánones dieciochescos, he ganado la batalla, porque he obligado al enemigo a retirarse, el campo de batalla es mío y además tengo al enemigo cercado en Praga. Pero no están así. Las pérdidas de Federico vuelven a ser superiores a las pérdidas austrohúngaras. Entre ambos contendientes se acerca casi a las 30.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, lo cual es una burrada para una batalla que dura un día. Y además en el campo que dan muere el mariscal de campo de Schwerin, que es uno de los grandes militares prusianos y además un apoyo importantísimo para Federico II, y queda herido de tanta gravedad que morirá unos días después el mariscal de campo Braun en el otro bando, que aunque se logra refugiarse en Praga, pero fallece pocos días después. Entonces Federico está en una situación compleja, porque ha sufrido muchísimas bajas, tiene que asediar Praga. Praga está bien fortificada y muy artillada, el río Moldava la cruza, con lo cual hace otra defensa eficaz, y Praga puede ser fácilmente socorrida desde Viena por la Reichsstraße, o sea, por así llamarlo, el camino imperial. Y además Federico, no nos olvidemos, tiene arriba movilizándose a suecos y a rusos. O sea, entonces Federico se ha metido un poquito en su propio lío.
ha ganado la batalla, pero se mete en una situación un poquito compleja, que esto le pasará en la Guerra de los 7 años constantemente a Federico. ¿Qué sucede? Que el mariscal de campo Daun, para mí, junto con Loudon, el mejor militar austrohúngaro de la guerra, llega con un ejército de refuerzo a través de la ruta imperial. Le acompaña en ese momento el canciller Kaufnitz, con el que va hablando de la guerra, el canciller austriaco. Y cuando llegan a las cercanías de Kolin, como en este ámbito dieciochesco teníamos las tropas ligeras, esto es como la guerra napoleónica en realidad, que tenemos la FEDEC y los piquetes por todos lados. Nos vamos informando del enemigo, era muy superior el ejército austrohúngaro en tropas ligeras y en exploración a todo lo que había. O sea, los prusianos mejoran mucho húsares, tropas ligeras, Freikorps durante la guerra, pero aquí los que realmente tienen una infantería y una caballería ligera digna de tal nombre es Austria-Hungría. Entonces, pero también ambos bandos tienen espías, es imposible ocultar los movimientos de tantas tropas, con lo cual Federico sabe que viene. Federico intenta montarle una emboscada, pero Daun, que es, lo digo, un militar de muchísima experiencia y que sabe con quién lucha, sabe que su infantería es muy buena, ha mejorado mucho de las anteriores guerras, su artillería es excelente y su caballería también, pero que él no puede maniobrar como maniobra la infantería de Federico, que es la mejor del mundo en ese momento. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, pues a la altura de Kolin, como veo que está viniendo hacia mí las tropas enemigas, me posiciono en unas antiguas fortificaciones de la guerra de los 30 años, que todavía estaban ahí, es poco más o menos que una trinchera, pero estaban ahí, y en dos pequeñas alturas, alrededor y enfrentando a la ruta imperial. Federico llega y, fiel a su estilo, decide atacar. Tiene lugar entonces la batalla de Kolin. La batalla es una masacre, también es una batalla muy dura, pero aquí Federico pierde claramente. Esta es la primera derrota fuerte de Federico, que le cuesta mucha artillería, pierde muchas banderas, tiene que abandonar el campo de batalla y además abandonar a los justos. La batalla también es muy dura por parte austrohúngara, hay muchísimas pérdidas por ambos bandos y Daun no le persigue, porque no le puede perseguir, aunque tiene tropas ligeras capaces de perseguirle, y tiene Adit, Nadasny, tiene varios militares capaces de hacer una persecución en caliente, pero prefiere seguir hacia Praga, unirse a las tropas de Carlos de Lorena y seguir adelante con una estrategia, digamos, más reflexiva. La derrota de Kolin es durísima para Federico porque tiene que abandonar Bohemia. Él tiene que retirarse, levanta el cerco de Praga, divide al ejército en dos direcciones, con lo cual es perseguido por las tropas ligeras austrohúngaras y sufre muchísimas pérdidas, muchas pérdidas por los ataques. Hay muchas deserciones, sobre todo entre las tropas sajonas que se habían integrado forzosamente en su ejército, e incluso hay una discusión entre hermanos, porque Federico tenía como general de infantería a su hermano Wilhelm, o sea, a su hermano Guillermo, al cual acusa de perder muchas tropas en la retirada, lo cual era injusto porque Guillermo llevó una retirada hacia el norte, hacia Lusacia, muy complicada, y de tal forma que el hermano termina abandonando el ejército. Y mientras te está pasando eso, no solo está pasando eso, sino que ya han llegado los rusos al mando del mariscal Apraxin, al norte, están entrando por Prusia Oriental y hay un pequeño ejército al mando del mariscal de campo prusiano Liebald para detenerlo, ¿no? Para enfrentarle. La correspondencia entre Liebald y Federico II es la misma idea de Federico II. Ataca, ataca, que esos son simplemente una huesta, que son una horda. Se tenía muy poquito respeto por la fuerza rusa en ese momento. Y efectivamente, el 30 de agosto, en Groß-Hagedorf, en Prusia Oriental, Liebald, aunque tiene un ejército bastante inferior al de Apraxin, ataca a las fuerzas rusas. ¿Qué es lo que sucede? Otra derrota prusiana, a pesar de que la batalla es muy dura. En este caso sí hay muchísimas pérdidas por parte de las fuerzas rusas, que no maniobran bien, pero que tienen a su favor que el infante ruso es muy duro, como después de mostrar la guerra napoleónica, como demostrar la guerra siguiente, el infante ruso es muy duro y la artillería rusa ha mejorado muchísimo bajo la dirección primero alemana y segundo del Chuvalov, del gran artillero ruso, y la artillería rusa es perfectamente equiparable a cualquier artillería europea. Entonces se agrava el problema de Federico. ¿Por qué? Porque ahora también yo derrotado en Prusia Oriental y Prusia Oriental está libre para que entre por ahí las tropas rusas. Todavía no se han movido los suecos se mueven muy lentamente y con muy pocas tropas,
Pero además, en el flanco occidental, el teniente general, entonces era teniente general Estris, que está al mando del ejército francés que se está preparando para atacar Hannover, se está moviendo hacia Hannover. Los franceses se habían comprometido, que no os lo he dicho, en el Tratado de Versalles a levantar dos ejércitos, uno grande de unos 100.000 efectivos que invadiría Hannover y otro de unos 20.000 efectivos que cooperaría con el ejército imperial, el Sacro Imperio Romano Germánico, para atacar, para ayudar en la liberación de Sajonia, o sea, para atacar el flanco expuesto oeste de Federico. ¿Qué es lo que sucede? Que Cumberland, el duque de Cumberland, el hijo del rey británico, se pone al frente de las tropas de Hannover, de Hesse y de Brunswick, que dijimos que se habían alistado, y se enfrentan Hastenbeck al teniente general Stress, a las tropas francesas. El Hastenbeck en julio, el 26 de julio, es otra derrota. No es una derrota grande, es una batalla mucho menos dura que esta que estamos contando, pero al final el ejército, digamos, aliado de los británicos, porque no son tropas británicas en este momento, después vendrán tropas británicas, pero ahora mismo ni tropas británicas. Pero bajo mando británico se tiene que retirar, se retira hacia la costa y no solo se retira, sino que Cumberland pacta la compleción de Cluster 7, pacta un armisticio con las fuerzas francesas, sin el permiso de su padre, que evidentemente Jorge II no lo permite, o sea, no lo aprueba, no lo convalida, y le cesan el mando a Cumberland. Pero claro, ha quedado totalmente expuesto el flanco oeste de Federico. Federico tiene un problema enorme. En ese momento, las cosas curiosas que ocurren en el momento de la corte de Luis XV, hay poquito que explicar. Todo el mundo hemos oído hablar de Madame Pompadour, de las intrigas, de las gestiones. La corte se debate entre varios bandos y según gana un bando u otro, los militares van cogiendo unos u otros mandos. Es sustituido Stries, que había sido un buen militar, por Richelieu, que también lo era, pero Richelieu va mucho más lento. Richelieu primero pacta con Cumberland, primero no le interesa, porque los ejércitos se desgastan mucho teniéndolo en campaña, y luego ocupa Hannover, pero lo ocupa con mucha tranquilidad y sin moverse hacia Magdeburgo y hacia la Pomerania oriental, que es lo que temía Federico. Y mientras el ejército que está al mando del teniente general Soubise, francés, que se ha unido al ejército del mariscal de campo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, imperial, se ha unido al ejército imperial y va a avanzar para hacer de Sachsen, el ejército de Sajón, vamos. Se ha unido al ejército imperial para atacar y liberar Sajonia. Entonces Federico está ahora mismo rodeado por todos lados y no tiene nada que hacer. ¿Qué es lo que hace? Él deja al teniente general Weber, a uno de sus, bueno, general de infantería era en ese momento, al general de infantería Weber, a cargo de la fortaleza de Breslau, y le dice que tiene que mantener Silesia y Lusacia como sea. O sea, tiene que mantener en realidad un territorio bastante grande ante un enemigo muy superior, porque los austro-húngaros vienen de ganar y además los rusos victoriosos pueden bajar hacia abajo. Pero él reúne un grupo pequeño de sus fuerzas, 20-25.000 soldados, y avanza hacia el oeste para defender Dresde. Dresde, que está en Sajonia, y defender Magdeburgo, que es el flanco oeste de Prusia. Tiene lugar entonces lo que algunos llaman el milagro de Rosbach. Las fuerzas aliadas francesas e imperiales no tienen unidad de mando. El mariscal de campo Sachsen, aunque es superior en grado militar al teniente general Soubise es muy celoso de su mando, y las tropas francesas e imperiales se manejan separadas, lo cual es muy mala idea y menos anti-Federico, y entonces se lleva la campaña con muchísima lentitud. Con lo cual le da la oportunidad el 5 de noviembre de 1757 a Federico, que ha reunido un ejército inferior pero muy, muy capacitado en Rosbach, le da la oportunidad, mientras están avanzando presuntamente para atacar al ejército prusiano, de sorprenderlo avanzando en línea, sin formación de batalla, en 4 columnas con la artillería en medio sin desplegar, y esa oportunidad no se le puede dar a Federico. Federico lo que hace es encajonar de frente con su infantería, parar las columnas con la infantería, y Seydlitz, que es uno de sus mejores generales de caballería, que ya había reunido la caballería disponible en el flanco izquierdo prusiano, que es el derecho de las columnas de avance francesas imperiales, lanza
una carga, además, según los cánones, primero los coraceros, segundo los dragones, tercero los húsares, una carga que desbarata todo el flanco derecho aliado, y tiene lugar la derrota de Rosbach, 8.000 prisioneros, pierden toda la artillería, pierden el bagaje y además saca de la ecuación al ejército francés e imperial. ¿Rosbach es una victoria decisiva? Sí y no. Federico sigue teniendo un problema grandísimo en los alrededores de Breslau, y además mientras se está combatiendo en Rosbach, ha perdido otro de sus grandes tenientes generales, Winterfeld, en un combate menor en Mois, y además en Breslau el ejército de Carlos de Lorena y Daun, el ejército austrohúngaro, se está acercando y cercando Breslau, donde está el resto de las fuerzas prusianas. Entonces Federico lo que ha ganado es tiempo en Rosbach. Es una victoria muy publicitada, porque además es una victoria, de hecho, la victoria de Jena Austerdaus se llamará después la venganza de Rosbach, por lo que escoció en el orgullo francés, pero Federico tiene que volver, tiene que regresar y además tiene que regresar muy rápido, y eso lo hace muy bien. Mientras tanto, el 22 de noviembre en Breslau ha chocado el ejército de Weber, el prusiano de Weber, con el ejército muy superior de Carlos de Lorena y Daun, y ha sido totalmente derrotado, y no solo ha sido derrotado, sino que se ha perdido Breslau, donde estaba la artillería, la munición, los víveres. Eso es un desastre, o sea, que la logística se pierda es un desastre en todas las campañas de la historia, pero en el siglo XVIII particularmente, porque además estamos hablando de unos terrenos que ya se estaban esquilmando, porque estaban pasando muchas tropas, estaban, como pasará después en la guerra napoleónica, como se decía aquí en España, los ejércitos pequeños no ganan, o sea, son destruidos, y los ejércitos grandes se mueren de hambre. Bueno, pues eso está pasando también en el centro de Europa, y perder Breslau es fundamental en la estrategia. ¿Qué hace Federico? Regresa a marcha forzada, reúne las tropas que puede, alrededor de, que es con los supervivientes de Breslau, que los encuadra un poco como puede, el teniente general Sieten, un húsar, digamos, el antecesor de Blücher, de lo que es Blücher para las guerras napoleónicas, ¿no? Un húsar de probada eficacia, pero que es un húsar, que es un general de caballería y que no ha manejado nunca un ejército entero. Federico reúne ese ejército y en la noche del 4 de diciembre les comenta a sus generales y dice, mira, aquí hay que ir a por todo, aquí tenemos que atacar, porque no podemos quedarnos aquí bloqueados, es perder la guerra, o atacamos y tenemos posibilidades, o si nos vamos fuera de aquí estamos perdidos. En ese momento él advierte que entenderá que el que no quiere atacar, pero que el que se vaya en ese momento, abandone el juego, no puede esperar su compasión, que no la solía tener, Federico con nadie, pero bueno, no puede esperar su compasión. Entonces al día siguiente, el 5 de diciembre, tiene lugar la batalla de Leuzen. Leuzen es probablemente la batalla más estudiada de la Guerra de los 7 Años, más copiada, porque Leuzen es una batalla muy especial, porque Federico II, con un ejército inferior, lleva a sus tropas muy bien manejadas, tácticamente muy bien manejadas, pero es una victoria operacional. ¿Por qué digo que es una victoria operacional? Es el movimiento antes de la batalla lo que le hace ganar la batalla. Él, en principio, la posición austríaca es mucho más fuerte, y él va al principio de frente hacia Austria, pero después hace un movimiento oblicuo, la famosa maniobra en oblicuo, y él mueve su ejército entero apantallándolo con unos poquitos dragones y con unas pocas de tropa ligera, que tenía además muy pocas y eran muy superiores a las austrohúngaras, pero hace un movimiento con el ejército completo y utiliza el ejército completo como un ariete para atacar el flanco izquierdo austriaco. ¿Qué es lo que pasa en el flanco izquierdo austriaco? Que ahí está Nadasny, que es un gran general de origen húngaro, pero que el flanco izquierdo, considerado solo, es inferior al ejército entero prusiano, que además ataca con muchísima determinación y con muchísima bravura. Se defienden también muy bien los austrohúngaros. Leuzen es una victoria completa, pero es una victoria también muy costosa. El flanco se hunde después de una batalla muy reñida. La caballería austriaca, que era muy poderosa, ataca intentando solventar el día, pero le responde la caballería prusiana en un combate de caballería grandísimo, en el cual hay muchísimas pérdidas, pero que se imponen los prusianos también en caballería, y el ejército se desmorona. El ejército de Carlos de Lorena y del mariscal Daun se desmorona entero. ¿Qué es lo que pasa cuando un ejército decimonónico se desmorona? Ya tan lejos de casa allí, que al retirarse se deshace. O sea, hay muchísimas cifras, y como son del siglo XVIII, pues no las creeremos una u otra. Pero lo que yo me seguiría un poquito por Esabo y por Duffy, y lo más cercano a las bajas reales, con la posterior persecución y las deserciones, son 22.000.
baja por parte austrohúngara. Es un desastre. Se pierde el ejército, se pierde la cohesión del ejército, además se abandona a Breslau su suerte, Breslau se rinde, con lo cual Federico recupera la munición, los víveres, la artillería, y el año 57, que tenía que haber terminado para él de un desastre, termina victoriosamente, pero en tablas. ¿Por qué digo victoriosamente en tablas? Porque abajo están los austrohúngaros, que pueden recuperarse, arriba están los rusos, están en Prusia Oriental. Federico había tenido mucha suerte, porque en ese momento estaba enferma Isabel I, la nieta de Pedro el Grande y emperatriz de Rusia, y como había dos bandos, uno pro-austriaco y otro pro-prusiano, estaban ahí luchando y Apráxin, el mariscal, no recibía unas instrucciones sólidas. Entonces, siempre es malo darle excusas a un comandante en el campo de batalla para no actuar. Y Apráxin tenía todas las excusas del mundo, por lo cual se había quedado ahí un poquito empantanado en Prusia y no se estaba moviendo. Empieza entonces el año 58. Fijaros que estamos hablando de Europa, el año 57 entero en Europa. ¿No ha pasado cosas en otros lados? Bueno, en la India ha pasado de todo. En la India ha pasado que lo digo muy rápidamente porque si no es que no tenemos tiempo. En la India, Siraj ud-Daula, que es el Nabak de Calcuta, ha invadido Calcuta, de Bengala, perdón, la región es Bengala Bihar-Bizar. Ha invadido Calcuta y la ha sometido por una serie de, más que nada, por su propio carácter y agravado por las rapiñas de la compañía de las Indias Orientales. Entonces, está llegando allí como teniente coronel Robert Clive de la India, que ya había combatido antes en las guerras indias, que es un personaje que requiere por él solo una conferencia, capaz de lo mejor y de lo peor, pero que en ese momento, con muy pocos medios, con unos cuantos soldados regulares y con un batallón de cipayos y algunos auxiliares, derrota decisivamente al Nabak Siraj ud-Daula en la batalla de Plassey. ¿Qué es lo que pasa? Que se sigue combatiendo en el Carnático. La India sigue siendo, no vamos a detenernos más en la India, pero los ingleses siguen vivos en la India. ¿Qué es lo que pasa en Norteamérica? En Norteamérica siguen vivos los franceses, pese a que habían perdido en el istmo de Chinego el fuerte de Bosilló. En el año 57 está allí Montcalm, el mariscal de campo Montcalm, y con los segundos batallones de unos cuantos regimientos regulares, muy pocos batallones, con las compañías francas de la Marina, que son unos soldados regulares, y con los excelentes colonos franco-canadienses, que en la guerra de los bosques tienen unas capacidades sorprendentes, ya había recuperado Fort Oswego en el lago Ontario, y después tiene lugar lo que hablábamos anteriormente del último mohicano, ataca Fort Henry William, que lo había levantado el teniente el Shelby, el mayor general en ese momento, era coronel, pero lo habían ascendido a mayor general para esa campaña, que lo había levantado para asegurar el lago York, ocupa, derrota la guarnición y lo ocupa. No sigue más adelante porque tiene pocas tropas regulares, pero los británicos son muy superiores en medio, muy superiores en población. Se habla de unos 50, 60.000 colonos europeos en la parte francesa de Norteamérica, unos 1.500 en Florida, españoles, digamos, de origen europeo estoy hablando, y la población de las 7 colonias se calcula que en ese momento es más o menos 1,5 millones de habitantes, de los cuales 250.000 son esclavos de origen africano, sobre todo concentrados en el sur, pero hay 1.250.000 colonos de origen principalmente escocés, irlandés, británico, pero también hay alemanes en aumento, suizos, de muchas nacionalidades. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que Francia a duras penas tiene medios para defenderse. Esto ha pasado en el 57. ¿Qué pasa en el 58? Que Austria no admite la derrota de Leuthen, vuelve a rearmarse, cesan a Carlos de Lorena, pasa al frente el mariscal Laon, que ha demostrado que sabe combatir y que sabe derrotar. Isabel I cesa a Apráxin, a su mariscal, lo acusa de tibio, que es verdad, en parte por culpa del gobierno, pero vamos, pone al frente a Fermor y se vuelve a repetir la historia. Mientras que Federico II aconseja al rey Jorge que como van a seguir combatiendo, que ponga al frente de las tropas aliadas, las tropas de Hannover, Hesse-Kassel y Brunswick, al teniente general duque de Brunswick, hermano del duque, digamos, de Brunswick, el duque titular, que es Carlos I, y que es un magnífico general criado en la escuela prusiana. Eso es un acierto total porque el duque de Brunswick va a ser el gran personaje, el gran militar del frente occidental. Entonces en el 58 hay guerra, todavía hay guerra.
hay guerra en los tres frentes. En el 58 tiene lugar, Federico de nuevo vuelve con su ofensiva. Voy a atacar, esta vez me dirijo a Olmütz. Primero recupera la fortaleza de Schweidnitz, que la había perdido en medio de esta retirada ante los austriacos, y después sitía Olmütz. ¿Qué pasa? Que tiene delante ahora Daun. Daun no se lanza un ataque contra las tropas para levantar el asedio de Olmütz, sino que se va colocando, invitándole a Federico II a atacarle. Como Federico II ya lo ha atacado con tan mal resultado en Colli, no quiere atacarle. Y además va perdiendo tiempo, va perdiendo logística, y tiene lugar un hecho que es fundamental, que es que el 30 de mayo del 58, el convoy más grande de suministro que había logrado reunir Federico II para suministrar a sus tropas, que además está al frente de 7, nada más y nada menos, que no, es atacado por un valor en alza, Loudon, que es el otro, para mí, el otro gran militar austrohúngaro de esta guerra, es atacado por el entonces era teniente mariscal de campo, Loudon, no, entonces era mayor general, lo ascienden a teniente mariscal de campo por esta batalla, es atacado y le toma el convoy entero, le captura también bastantes prisioneros, pero le toma 4.000 carros de municiones, de víveres. ¿Qué significa eso? Que tiene que levantar el asedio de Olmütz, que está en la parte de Moravia, o sea, él había rodeado Praga, para que me entendáis, pero volvía a entrar por el mismo sitio y se tiene que retirar por segunda vez. Pero además se tiene que retirar con un problema. El nuevo jefe ruso Fermor, el general en jefe Fermor, avanza con un ejército bastante resanado y bastante grande directamente hacia Prusia. Él tiene que proteger, bueno, y además ha ocupado Königsberg, ha ocupado Pilau, o sea, Prusia Oriental ya está ocupada por los rusos, la ha ocupado sin lucha, porque no hay nada que se pueda oponer a ese ejército. Entonces, Federico tiene que salir corriendo hacia el norte para enfrentarse a los rusos, y mientras deja el flanco de Sajonia absolutamente descubierto, deja unas cuantas fuerzas en Sajonia, deja a su otro hermano, al príncipe a Enrique, vamos a llamarlo Enrique, y tiene lugar entonces la batalla de Sordor, cuando las tropas, en una carrera estival, que además hace sufrir mucho a las tropas, hay una imagen muy buena en el libro, no sé si la habrás visto, José Alberto, que muestra las tropas sufriendo en el verano por la arena prusiana, las tropas con toda la indumentaria marchando en una marcha forzada. Es agosto, la batalla tiene lugar en agosto y hace un calor espantoso. Tiene lugar la batalla de Sordor, que ambos bandos reclaman como victoria. En realidad es un costosísimo empate. En Sordor, de nuevo, es una masacre, hay muchísimas pérdidas, se queda con más cañones, con más banderas y con la posición conquistada se queda Federico II, pero Fermor se retira con su ejército dañado pero intacto, y Federico ha perdido una cantidad enorme de soldados. Le alivia un poquito que Brunswick, en el oeste, se va moviendo, recupera terreno a los franceses que simplemente por mala logística estaban abandonando sus posiciones avanzadas en el río Weser y van retirándose cada vez más hacia el Rin, y no solo los obliga a retirarse, sino que logra cruzar el Rin, el duque de Brunswick, con tropas, en este momento no hay tropas británicas, tropas hanoverianas, brunswicenses, o sea, de Brunswick, y tropas hessianas. Pero no solo le obliga a repasar el Rin, sino que además lo derrota en Krefeld. Krefeld no es que sea una derrota tan grande, es una derrota porque obliga a retirarse a Contades, a su adversario francés. Pero es una derrota importante porque Francia pierde la posición, con lo cual realmente ya Francia no está amenazando el flanco occidental prusiano. Y además, en ese momento, un nuevo ejército al mando de Soubise, del teniente general Soubise, se estaba preparando para volver a repetir la jugada de mandar, en este caso, bajo el mando del mariscal de campo del Palatinado, para mandar un ejército franco-imperial contra el flanco occidental prusiano. O sea, la jugada en la batalla de Krefeld es importantísima para Federico, que a raíz de la batalla nombra mariscal de campo a Brunswick. Federico vuelve a descender, tiene un poquito contenido los rusos, y vuelve a descender para intentar imponerse a los austrohúngaros. Mientras tanto, los austrohúngaros le han sorprendido y le han capturado Dresde, la capital de Sajonia, lo cual es muy importante. Entonces él quiere luchar para recuperar su sitio en Sajona. ¿Qué es lo que pasa? Ahí Federico comete otra torpeza. Llevado de su superioridad, la que sabe que tiene sus tropas maniobrando y combatiendo, en Horkich, en octubre, despliega su ejército
Daun constantemente, el mariscal Daun, el ejército austrohúngaro, constantemente le rechaza combatir en una batalla de maniobra en la que sabe que es inferior, en una batalla en campo abierto, y va buscando posiciones fuertes, fortificándose digamos, para evitar una batalla campal favorable a los intereses prusianos. Federico se pasa de confiado y pese a que sus mariscales le advierten y sus tenientes generales le advierten, él sitúa sus tropas en Hotchkiss, en una especie de pueblo, en una colina muy arbolada, con otra colina en el lado, con lo cual su flanco derecho está totalmente pegado al enemigo, del que le separa unos bosques cubiertos, que son un campo de maniobra espléndido para las tropas ligeras austrohúngaras, y además no ha logrado ocupar la colina en el flanco derecho, la colina que es la posición del flanco derecho, del flanco izquierdo prusiano, derecho austrohúngaro. Tiene lugar entonces, cambia las tornas. El teniente mariscal de campo Lacy, que era el jefe de Estado Mayor de Daun, un militar de mucha valía, propone un plan de ataque. Dice, los tenemos ahora mismo muy expuestos y los podemos atacar. Y entonces Daun autoriza un ataque en varias columnas. Lo tenéis muy desarrollado en el libro porque tácticamente es muy interesante, operacionalmente y tácticamente, de las dos formas. Y esta vez son los austrohúngaros los que atacan. Empiezan un ataque de madrugada, un ataque contra Hotchkiss. Los prusianos resisten muy bien, luchan muy duramente, pero su propia resistencia les condena. ¿Por qué? Porque está Loudon por un lado, por otro las tropas que maneja Lacy, por otro, o sea, es atacado en toda su extensión la línea prusiana. Y la línea prusiana del flanco derecho se derrumba totalmente. Además, ahí, en este caso, cuando el enemigo te está rodeando y te está ganando la espalda, la resistencia a ultranza es casi peor, porque si te retiras puedes encontrar una nueva posición que resistir, que al final lo que se hizo. Pero mientras te retiras y no te retiras, sufre muchísimas pérdidas. En Hotchkiss las pérdidas son muy superiores, en este caso de los prusianos a los austrohúngaros, se pierde muchísima artillería, todo el bagaje del flanco derecho, muere el mariscal Keith, otro escocés, en este caso el servicio de Prusia, resulta herido de gravedad el mariscal de campo de Anhalt-Dessau, que era otro de los grandes militares prusianos, y muere después a consecuencia de las heridas, y además el ejército de nuevo se vuelve a desbandar. Entonces, es expulsado a finales del 58, en octubre del 58, en el otoño del 58 es expulsado otra vez Federico. Expulsado de nuevo y derrotado. Como veis, a pesar de que es la figura y está en la portada del libro, Federico II, pero no le está saliendo todo bien. O sea, sus tropas son muy buenas, combate muy bien, tiene un ojo operacional estupendo, pero aquí hay un poquito el menosprecio del enemigo y que el ejército austrohúngaro había mejorado mucho de la anterior guerra de la pragmática sanción. Entramos en el año 59. El año 59 es esencial. Es el año de las derrotas francesas y prusianas, porque si todo iba mal, bueno, vamos a hacer un momentito, como estamos llevando por campos de batalla, en la India siguen peleando ambos bandos, hay varias batallas navales indecisas entre el jefe de escuadra H y el vicealmirante Pocot, que después será muy importante en esta guerra. Y en Norteamérica, en el año 58, una fuerza muy superior toma la fortaleza de Louisbourg, con lo cual deja libre el camino hacia Quebec. Otra fuerza, está dirigida por el general de brigada Forbes, logra apoderarse de Fort Duquesne, con lo cual corta la comunicación entre Luisiana y Nueva Francia. Pero la última fuerza, la tercera fuerza británica que avanzaba bajo el mando de Abercrombie, que avanzaba hacia el norte para tomar Montreal, es detenida en una batalla en Fort Carillon, que es donde está actualmente Fort Ticonderoga, un poquito al norte de Fort William Henry, es detenida y derrotada. O sea, una fuerza muy superior británica, además de británicos regulares en su mayor parte, es derrotada por nuestro Montcalm, por el mariscal de campo Montcalm. ¿Por qué la derrota? Porque Montcalm no se queda en Fort Carillon a que le asedien. Montcalm saca a las tropas de Fort Carillon, monta una especie de fortificaciones de campaña con los carros, con los abatis, abatiendo árboles y todo eso, sella la entrada por el río hacia el lago donde está situado Fort Ticonderoga, Fort Carillon en ese momento, con artillería para que no le puedan flanquear y espera el ataque frontal del enemigo, y el enemigo, Abercrombie al frente, lo ataca frontalmente. Atacar frontalmente a la infantería regular francesa, además dotada de artillería que sabía defenderse, es una masacre y se tiene que retirar.
Entonces, todavía hay juego en Norteamérica a finales del 58, pero llega el año 59, año milagroso para Gran Bretaña, como para nosotros lo es en 1625, para ellos es en 1759. ¿Por qué? Pues tienen lugar varias batallas muy importantes. Ya sí hay tropas británicas en Europa Occidental, porque ya las ha mandado el rey Jorge, está viendo que el duque de Brunswick es un militar de valía, que las va a emplear bien y manda tropas británicas. O sea, se está reforzando bastante, además está desembolsando muchísimo dinero, de hecho los costes de la guerra se están disparando para todos los contendientes, para poder financiar ese ejército occidental, y entonces se está recuperando, mientras que Federico II, que ha perdido una cantidad enorme de soldados y además de oficiales y soldados muy veteranos, los está recuperando de dos maneras. Primera, acudiendo al reclutamiento cantonal de prusianos, pero son más o menos 2/3 o la mitad. Segunda, integrando a las milicias, las milicias y las tropas de guarnición que guarnecían las ciudades, las está pasando a los regimientos regulares, lo cual funciona, pero siempre que te quede unos cuadros los regimientos regulares que puedan instruir a los nuevos reclutas. Y la tercera vía, que digo muy típica de la guerra dieciocheca, que está haciendo los prisioneros. Los prisioneros los está enrolando por la fuerza, solo veréis en Barry Lyndon. Si alguno habéis visto Barry Lyndon, os acordáis cómo al militar lo integran por la fuerza en un regimiento prusiano. Pues eso ocurrió así. Él recupera un poco la fuerza, pero él tiene que contender a la vez con los rusos, que se vuelven a mover por el norte, y con los austrohúngaros, con los suecos, que no hemos hablado hasta ahora de los suecos, porque se están moviendo en muy pequeñas cantidades. La guerra en Pomerania Occidental, desde la posición fortificada de Stransul, es una guerra menor, que no, el ejército sueco no pasa nunca de 15 o 16.000 efectivos, mucho menor son las tropas prusianas que se le enfrentan, son tropas de guarnición en su mayor parte, algún regimiento regular que se manda para allá, pero lo que sí hace muy bien Prusia ante los suecos es alista unas cuantas tropas irregulares y ligeras, Freikorps, húsares, y entonces retarda mucho al sueco. El sueco avanza además con poca determinación, porque había una serie de regimientos regulares, suecos y finlandeses, pero una parte muy importante, la mitad prácticamente, en las tropas que se forman, las columnas que se forman de avance, están formadas por alemanes de la parte ocupada por Suecia, tropas también enroladas, mercenarias por dinero, o enroladas por la fuerza, alrededor de Stransul, y no hay una moral de combate muy alta en ninguno de los dos bandos. Y los prusianos se defienden muy bien. Con lo cual el frente sueco siempre, con todas las precauciones, un frente en suspenso. Federico tiene de nuevo entonces en el 59 el problema de Austria y Austria-Hungría y Rusia, defender Prusia Oriental y defender lo que sigue ocupando de Sajonia y Silesia. Pero este año es nefasto para Federico. Hay un pequeño ejército en el norte enfrentándose a los rusos bajo el mando del teniente general Dona. Dona, que sabe cómo funciona el tema, no quiere atacar a las tropas rusas. De hecho, se niega a atacar a las tropas rusas. Lo que hace Federico es cambiarlo. Cambia el mando, manda a Wedel, a otro teniente general, y le dice, ataca. Porque los rusos estaban avanzando, cruzando los ríos de la zona, asediando Frankfurt, no Frankfurt del Main, sino del Brod, exactamente, y acercándose a Berlín. ¿Qué es lo que pasa al final? Que Wedel, instigado por su monarca, ataca frontalmente una posición defensiva muy fuerte que vuelve a montar al ejército ruso en la batalla de Palsi. Palsi es un desastre. De nuevo es una derrota prusiana, además derrota que le cuesta muchísimos soldados irreemplazables, y que además le cuesta retirarse y dejar absolutamente liberado de ataque lo que es ya Brandenburgo, lo que es el corazón de Prusia, lo que es Berlín, Magdeburgo y toda esta parte. ¿Qué hace otra vez Federico? Otra vez sube. Reúne las tropas como puede, deja a su hermano en Sajonia, deja al teniente general Lamotte Foucault, también un nombre francés, pero actuando bajo mando prusiano, para defender lo que pueda de Silesia, y sube de nuevo. En este caso, el ejército ruso lo forman
tanto las tropas rusas como un cuerpo de refuerzo que es enviado por Daun bajo el mando de Loudon, que en ese momento es teniente mariscal de campo, y se encuentran asediando Custrin, la ciudad de Custrin, que es una ciudad sobre el río, que es un paso fundamental, sobre el río Oder, pero cuando ven venir a los prusianos vuelven a adoptar la estrategia correcta. ¿Cuál es? O la táctica correcta. Buscamos una zona en Künzelsdorf, una zona en altura, buscamos una zona fácilmente defendible, hacemos fortificaciones de campaña y esperamos que nos ataque. Federico planea en Künzelsdorf en agosto un gran ataque, una maniobra como de Leuthen, pero más compleja. O sea, Federico plantea fijar al enemigo en el centro, subiendo desde el sur, hacer un ataque lateral y otro ataque por detrás. Es muy complejo maniobrar así ante un enemigo que además es superior en número. Está muy desarrollada en el libro porque Künzelsdorf es una batalla muy interesante. Os aconsejo que la leáis porque es una batalla que además que se aprende mucho, pero es la peor derrota de Federico. En Künzelsdorf además está a punto de ser capturado. Künzelsdorf pierde, en la retirada posterior, pierde unos 20.000 efectivos. O sea, es un desastre similar al que sufre Austria-Hungría en Leuzen. Künzelsdorf es un desastre total. Y además el ejército queda deshecho. El propio Federico está a punto de ser capturado, la mayor parte de sus tenientes generales resultan heridos, algunos de ellos de gravedad, también los mayores generales, y es que el ejército prácticamente se disuelve. ¿Por qué no se gana la guerra de los 7 años por parte de Austria-Hungría y Rusia después de Künzelsdorf? Tendríamos que preguntar. Por la misma inercia de estas coaliciones. Porque en ese momento el ejército ruso está muy mal abastecido, tiene instrucciones contradictorias, lo lógico hubiera sido acudir a Berlín, pero se retiene en la frontera entre Polonia y Prusia Oriental, se queda ahí retenido por cuestiones de suministro y todo eso. Loudon es llamado por Daun y vuelve a retirarse, y entonces le dan un tiempo absolutamente fundamental a Federico para que pueda descender de nuevo, esta vez para combatir a Daun en Sajonia y en Silesia. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene ejército Federico. Tiene una cosa a su favor, que mientras un nuevo ejército ha subido al mando de Contades hacia y bajo el mando del teniente general Broglie, para mí el mejor, junto con Montcalm, el mejor militar francés de la guerra, ha ascendido de nuevo hacia Hannover. En una operación dirigida por Broglie ha tomado Minden, la ciudad de Minden, que es muy importante, sobre el río Weser, y tiene, o Weser, y tiene tiene la posibilidad de invadir nuevamente Hannover y amenazar que hubiera sido ya el colmo. Si llegan a amenazar dentro el flanco occidental prusiano, se acaba la guerra. ¿Qué es lo que pasa en Minden? Que se planea un ataque por parte del francés, Broglie hace su parte, pasa el río y va a fijar al flanco el 1 de agosto de 1759 al flanco derecho aliado, pero que tiene delante ya al mariscal de campo Brunswick, que es un militar muy consumado. ¿Y Brunswick qué hace? Él recibe por parte de algunos desertores y por parte de sus exploradores, recibe noticias de lo que está pasando. Él distribuye, es pura guerra operacional, él distribuye las tropas en 8 columnas. Mientras una parte de sus tropas aguanta a Broglie, las otras las va mandando donde cree que puede hacer daño. Y además, el despliegue francés es surrealista. Tiene las tropas de Broglie, infantería y caballería en el flanco derecho, pensando en Francia, ¿vale? Otro cuerpo de infantería que le va a auxiliar pegado a ese flanco derecho, el centro ocupado por caballería nada más, y en la izquierda más infantería. ¿Qué es lo que hace Brunswick? Ir utilizando genialmente la artillería, la caballería y la infantería para ir atacando a medida que se van desplegando los franceses. De hecho, los 6 famosos regimientos de británicos de Minden, ahí combaten por primera vez las tropas británicas, 6 batallones británicos más 3 hannoverianos enviados al centro, atraen sobre sí todos los ataques de la caballería, van desgastando la caballería sin ser rotos, mientras por el flanco derecho aliado, izquierdo francés, se va rompiendo a favor de los aliados hasta que al final se dan cuenta los mandos franceses que tienen que retirarse. Minden es una gran victoria, no tanto por los números, que también, sino porque obliga a perder la posición al ejército francés nuevamente tiene que retirarse. Y además,
con un agravante de más. En Goffel, situado muy cerca, tenía gran parte del bagaje para sostener la campaña bajo el mando de Brissac, del teniente general Brissac. Manda hacia allí una columna dirigida por su propio sobrino, el teniente general príncipe heredero de Brunswick, príncipe heredero, aunque realmente lo que hereda es un ducado. Es que las dinastías imperiales son complejísimas. Pero el teniente general, el príncipe heredero de Brunswick, captura todo el bagaje francés, con lo cual ya, ahora sí que no hay historia, ahora nos retiramos y la campaña pasa otra vez a los terrenos hessianos y a las cercanías del Rin y hemos vuelto a echar al enemigo de las cercanías de Hannover. En ese momento, pese al respiro, Federico está muy mal y además comete un error de bulto. Pensando que puede recuperar Dresde y que puede atacar a Daun, manda un cuerpo bajo el mando del teniente general Finn, un cuerpo sacado de las tropas sajonas, de lo más granado que tenía, de lo más veterano, de granaderos, de tropas ligeras, de coraceros, o sea, de lo mejor que tiene en Sajonia, pero un cuerpo aislado de 15.000 hombres lo manda a la espalda de Daun, con la idea de que él reúne mientras tropas y lo va a sorprender entre dos. Una maniobra operacional a muy larga distancia. Le sale mal. Las tropas ligeras lo detectan y además se lo habían advertido tanto su hermano como el resto de los militares. El propio Finn le dice, Sire, esto es una locura. Esto realmente es una locura situarnos detrás del enemigo cortado de todo. Evidentemente Daun lo sorprende, parte del ejército imperial que se había posicionado en Sajonia y parte del ejército austrohúngaro rodea en Massen el 20 de noviembre a las tropas prusianas y después de un duro combate, de un día de combate, al día siguiente, sin munición, sin víveres y totalmente rodeado, Finn se rinde con 15.000 efectivos. Otro ejército perdido. O sea, fijaros el final de la campaña el 20 de noviembre. Es que no hay ejército prusiano en este momento. O sea, realmente en ese momento se había perdido otra vez la guerra. Lo curioso es la resistencia de Federico que siguiera, que la guerra siga todavía cuando en el 59 estaba perdida la guerra. Eso en Europa. ¿Qué es lo que pasa en otros ámbitos? La India sigue habiendo, ha habido la batalla de Condor, sigue habiendo alternativas, pero están cada día más reforzados los ingleses, los británicos que están enviando tropas regulares. También han llegado tropas regulares francesas bajo el mando del mariscal de campo Lally, pero empieza a haber también el predominio francés empieza a oscurecerse. Mientras en Norteamérica tienen lugar tres campañas importantísimas. De nuevo, se vuelve a subir por dos vías, por Niágara y por el lago George hacia Montreal, mientras otra campaña, esta vez liderada por el mayor general Wolfe, que había participado como brigadier general, como general de brigada en la campaña de Louisbourg, directamente contra Quebec. O sea, quieren ya en el 59 se tiene que acabar la guerra y de hecho prácticamente se acaba la guerra en el 59. La campaña de Fort Carillon, Levis, que es el que está a cargo de las tropas que quedan ahí, es superado de una manera brutal en números y en logística y se tiene que retirar. En Niágara, el teniente coronel Johnson, ahí hay que encontrar una anécdota curiosa, de estas curiosas. El teniente coronel Johnson no estaba al mando, hay una fuerza británica del 44, 46, 60 de infantería y de Rangers y colonos, una fuerza mixta, regular y colonial británica, que va a tomar posesión, que va a capturar Fort Niágara, que es muy importante porque guarda el acceso a Montreal. Ahí hay un par de compañías francesas de la Marina, que son soldados regulares, bajo el capitán Pouchot, pero hay muy poco. Mientras el capitán Pouchot avisa a sus aliados indios y a las tropas de Luisiana para que se reúnan y acudan en su ayuda, porque si no, el acceso, digamos, occidental a Montreal está expedito. Aquí pasa una cosa, al mando está Prideaux, que es un militar, un coronel regular británico. Cuando se comienza el asedio, se monta el asedio a la fuerte de Niágara, se ponen los obuses, se ponen los cañones. Prideaux es un error de reclutas, pero que esas cosas pasaban mucho y que todavía siguen pasando. Empieza a andar por delante de las baterías que están tirando con tan mala suerte que una de las granadas que arrojada por un obús le da en la cabeza y lo mata. Había muerto también otro coronel Johnson, también de regulares, con lo cual el teniente coronel William Johnson, que es una persona muy importante en las guerras posteriores,
porque era el encargado de asuntos indios, queda al mando. El teniente coronel Johnson es un personaje absolutamente fundamental en esta guerra y en la siguiente, en la guerra de independencia, es una persona con muchísima experiencia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, voy a rodear esto, voy a intimar la rendición a la guarnición y voy a utilizar a mis aliados indios, los iroqueses. Los iroqueses le avisan de que vienen con sus aliados indios los franceses, que vienen desde Luisiana, y tiene lugar la batalla de la Bala de Family, que es una batalla muy cortita, pero muy decisiva, porque las tropas regulares británicas bloquean el camino a las tropas regulares francesas, que son muy inferiores en número, mientras que los indios se avían entre ellos y no pelean. Con lo cual, la presunta superioridad francesa en fuerzas auxiliares indias queda reducida a la nada. La batalla la ganan los británicos, la gana Johnson, y evidentemente Fort Niagara se rinde porque está absolutamente desasistido. Mientras, Wolfe ha intentado el 31 de mayo asaltar la playa de Beauport en las cercanías de Quebec, pero ha sido rechazado. La tropa británica es muy superior en número y en medio a las tropas francesas, pero realmente atacar Quebec en aquellos años era muy complejo, tenías que ascender por un río, Quebec estaba en lo alto, aunque Quebec está muy mal fortificada. Montcalm, actuando con inteligencia, ha hecho lo mismo. Yo no voy a meter en unos muros semi-redestruidos a mis soldados, los voy a sacar y voy a hacer un campo fortificado en las playas, que es donde se puede desembarcar con más facilidad, con lo cual el primer asalto lo rechaza. Se acerca ya el invierno, estamos en otoño y nos estamos acercando a invierno, con lo cual el río se hiela, San Lorenzo, y hay que retirar la flota. El 13 de septiembre del 1759 intenta una última tentativa, y perdón por la redundancia, Wolfe, el general James Wolfe, dice, bueno, pues vamos a superar Quebec, vamos a seguir río más y buscamos un sitio donde desembarcar. Desembarcan de madrugada en una cala poco vigilada y logra desplegar su ejército regular, un ejército reducido, porque en este momento hay más bajas por deserciones, por enfermedad, por desabastecimiento que bajas en el combate, y sobre todo en Norteamérica. En Norteamérica y en la India las bajas por enfermedad y por desabastecimiento son brutales, muy superiores. Él alinea a sus tropas para empezar el asedio de Quebec, pero Montcalm, que sabe que no puede resistir un asedio en Quebec, dice, bueno, ahora el que ataco soy yo. Cruza el río y arremete contra las tropas británicas. ¿Qué es lo que pasa? Que las tropas británicas, en una línea de defensa, hay muy poquita artillería, por ambos bandos y todo eso, pero sí buena mosquitería y bien utilizada. La tropa británica es una tropa muy fiable, la infantería británica es muy fiable, tira muy bien, está muy bien organizada, y la verdad que un asalto directo contra la mosquetería británica es una locura. Y apoyado por unas cuantas piezas de 6 libras, pero era poco. En la batalla muere tanto el propio Wolfe como Montcalm, se mueren los dos comandantes en jefe, pero el ejército francés se retira derrotado, con lo cual unos días más tarde se rinde Quebec. Con lo cual, en el año 59, lo único que queda en pie en Norteamérica es Montreal y, por supuesto, Luisiana. La Luisiana entonces era enorme, no es la Luisiana de ahora. La Luisiana entonces llegaba prácticamente desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, o sea, fijaros lo que era Luisiana. Pero evidentemente la guerra en Norteamérica se ha perdido, y además ese año 59 es tan duro para los franceses que ya empiezan las conversaciones de paz, ya se están reuniendo en La Haya, ¿sí?, con intermediarios. Ese año muere también nuestro rey Fernando VI, muere en agosto, le sustituye Carlos III de Nápoles y Sicilia, que era su hermanastro y que es nuestro rey Carlos III, y aprovechando la sustitución de rey, intenta Francia atraerse a su bando, a España, y Gran Bretaña intenta también que España permanezca neutral, porque no le tenía mucho respeto a España en ese momento en Gran Bretaña, pero sí a la flota española, que estaba en plena recuperación y que era importante. Y sabía que España, sobre todo en el Caribe, le podía haber dado un disgusto, porque había pequeñas operaciones ofensivas británicas en el Caribe que hasta ese momento no habían dado buen resultado. Después darán muy buenos resultados, pero en ese momento no. Un poco más que la isla de Guadalupe habían tomado. Llegamos al año 60. La guerra tenía que haber terminado. O sea, Federico II está derrotado, está además gravemente derrotado. Los franceses están gravemente también dañados, están derrotados en Norteamérica y gravemente dañados. Los mismos británicos quieren la paz,
porque el coste de la guerra, y aquí hago un inciso, el nervio de la guerra es el dinero, que decía Napoleón. Totalmente cierto. La guerra, esta guerra de los 7 años va a llevar a la bancarrota a todas las potencias europeas. Todos salen en bancarrota, incluso los que ganan, incluso los británicos. Y en parte, esta bancarrota es la explicación de la guerra de las 13 colonias unos cuantos años más tarde. Pero lo que nos queremos decir, lo que os quiero decir es que el daño económico, el quebranto de tener la flota, la Royal Navy a la máxima potencia, desplegada en todas partes del mundo y tener los ejércitos alistados y pagar las fuerzas movilizadas, tanto las mercenarias movilizadas en Norteamérica como en Europa, era brutal. O sea, en ese momento el coste de la guerra supera mucho lo previsto, pero supera lo previsto por prusianos, lo previsto por austrohúngaros y lo previsto por franceses y lo previsto por británicos. En ese momento el coste de la guerra es inasumible, con lo cual se está ya trabajando por la paz. ¿Por qué no hay paz? Porque las conversaciones se alargan, lo que pretende Federico es, bueno, aquí no ha pasado nada, volvemos al status quo anterior. No, tú tienes que ser... Austria-Hungría quiere que le ceda Silesia, Isabel I de Rusia quiere quedarse con Prusia Oriental y además quiere premiar a los suecos que están haciendo poquito esfuerzo con la Pomerania ahí en el norte oriental también. Claro, Federico no puede salir de la guerra tal como ha entrado, sin que le pase nada. Y sobre todo, Isabel I y María Teresa I son las que se niegan. O sea, las dos soberanas se niegan porque Luis XV tiene por una parte el honor francés, quiere recuperar parte del honor francés, pero por otra parte Luis XV, aunque nos lo pongan como alguien tan decadente, tenía muy buenos ministros, muy buenos secretarios de Estado y le estaban advirtiendo que esto no podía seguir así. Entonces, por cuestiones de que no se aunan las voluntades, como se dice ahora, y por cuestiones de controversias dinásticas, la guerra prosigue en el 60. En el año 60, la guerra en Norteamérica prácticamente no existe, el general de brigada entonces ha ascendido a mariscal de campo. Un mariscal de campo en Francia es realmente como un general de división aquí. Un mariscal de Francia es lo que es un mariscal de campo en las otras potencias, que no lo he dicho. El sucesor de Montcalm, que es Lévis, que es un fantástico militar, reúne sus tropas, intenta retomar Quebec, no lo consigue, aunque derrota al general de brigada Murray, que estaba a cargo de la guarnición, que hace lo mismo que Montcalm, sale a combatir fuera porque sabe que las murallas son un desastre, están agujereadas por todos lados, es derrotado también los británicos, pero Lévis se queda sin munición y no tiene artillería pesada, con lo cual, a pesar de haber ganado la batalla de Saint-Foy, se tiene que retirar. Y ahí no hay ya munición. En cuanto se deshiela el río San Lorenzo, empiezan a venir nuevos refuerzos británicos y ellos no tienen nada. No les llega nada porque mientras los británicos, que no lo contaban, el año 59 han ganado las batallas navales de Lagos y sobre todo las de la bahía de Quiberon y han desarticulado la flota francesa. La flota francesa pierde 10 navíos de línea entre ambas batallas y pierden 2 navíos de línea los franceses, los británicos, perdón. No es que sean unas pérdidas decisivas en el número de navíos de línea, pero sí desarticula la flota francesa como un ente unido capaz de desarrollar una función táctica y operacional conectándola, y estratégica más que operacional, conectándola con Norteamérica. Con lo cual no hay posible ayuda en el año 60 a Norteamérica y Norteamérica queda fuera de esta historia. ¿Qué pasa en la India? Lo mismo. Hay una batalla dura en enero en Bandivas, en la cual las fuerzas del teniente coronel Cook atacan a las fuerzas del mariscal de campo regulares francesas de Lally, los derrotan en Bandivas y ya lo que queda del ejército francés se disuelve, lo que queda del ejército regular, se encierra en Pondicherry y es sitiado hasta que se tiene que rendir a principios del año que viene. Pero digamos que la India y Norteamérica han terminado en 2 victorias muy claras británicas. Por eso Gran Bretaña será el gran vencedor de esta guerra. Pero sigue habiendo una guerra en Europa. Y ahora nos vamos a centrar ya en Europa lo que queda. Y os voy terminando. El año 60 hay una primera batalla en Landeshut. De nuevo un error de Federico. Federico, su general de infantería, Lamotte Fouquet, lo despliega, lo destaca
con 11.000 efectivos para defender a toda costa Lusacia, Silesia, lo rodea Laudon, lo abruma con su superioridad y los captura, mata una parte muy importante, captura el resto y le toma toda la artillería y todos los bagajes, con lo cual otro ejército recién creado se pierde. Federico en este momento está muy acosado, pero en este momento el error lo cometen ahora los austriacos. El ejército austriaco se había reunido como se podía con mucho esfuerzo económico, ya había advertido el canciller Hotwitz al mando de la finanza y todo que no había más dinero para mantener las tropas, con lo cual le fuerza a María Teresa, tienes que llevar a cabo una operación ofensiva. Entonces, hay dos mandos en ese momento independientes, uno de Daun y otro de Laudon, Laudon que en ese momento es teniente mariscal de campo, y no, de general de artillería, perdón, lo acaban de ascender, y tienen que cooperar para rodear a las tropas que le quedan a Federico en Liennix. Federico le queda en Liennix lo que le queda, hay algunas cuantas tropas en Sajonia y lo que él asume en Liennix, los rusos están por ahí perdidos, hay un nuevo mariscal de campo, Buturlin, pero estamos como siempre en la frontera moviéndonos, pero sin ir a ningún lado. Y en ese momento, en ese verano, en Liennix, Laudon se anticipa, ataca solo con su fuerza a Federico II y sufre una derrota muy grande. Él se lo achacará siempre a Daun, que no participó. Yo creo que es más bien falta de coordinación entre los dos ejércitos separados. Siempre es muy difícil, y más en el siglo XVIII, coordinar dos ejércitos que se mueven separadamente. La victoria de Liesny le da un respiro, porque además es un parón grave a las fuerzas de Federico. Federico intenta recuperar Dresde, pero no lo consigue. Fijaros cómo está la cosa. O sea, Leipzig, que es la capital de Sajonia, sigue en poder sajón, en poder prusiano, perdón, pero Dresde sigue en poder de los austrohúngaros. Y entonces Federico dice, bueno, pues me la juego todo de nuevo. Es el gran jugador, el gran amante de la ofensiva. Reúne sus tropas y se dirige hacia el río Elba, hacia la ciudad fortificada de Torgau, donde intenta provocar un enfrentamiento decisivo con Daun. Tiene lugar entonces la batalla de Torgau, que es muy compleja, que es en el 3 de noviembre del año 60, es muy compleja y muy importante. ¿Por qué digo muy importante? Porque Federico de nuevo monta una operación, un plan operacional muy complicado, utilizando Torgau y utilizando unas alturas y un bosque. Daun lo que ha hecho es fortificar a su fuerza, como hace siempre, y unas posiciones defensivas muy fuertes. Federico quiere que Sieten por un lado y él por el otro, dividir su ejército en dos, utilizar el bosque como cobertura y atacar desde ambas posiciones a la vez, desde el norte y desde el sur a la posición fortificada de Daun. No le sale. Él ataca desde el norte y recibe un castigo brutal, mientras que Sieten, que lleva la otra parte, la parte que ataca en el sur, se entretiene con las fuerzas del Asis, con otras fuerzas que había y no ejecuta su ataque principal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que resulta herido Daun en el pie y lo evacúan a Torgau, está un tiempo dirigiendo la batalla, pero lo evacúan a Torgau porque Daun piensa que ya ha ganado la batalla, ha visto retroceder a las tropas de Federico y piensa que ha ganado la batalla. Queda al frente el Asis, Federico mismo ha recibido un disparo de mosquete, pero desde muy lejos, con lo cual lo que le causa una contusión, poco más. Y en ese momento que Federico ya da la batalla por perdida y está dando órdenes para retirarse, Sieten logra librarse del Asis, se mete desde el otro ámbito y arrasa con la posición principal fortificada junto a Torgau. La victoria se convierte la derrota se convierte en una victoria, porque al final tiene que abandonar el campo y tienen que huir rápidamente el ejército austrohúngaro. El ejército austrohúngaro huye con 14.000 bajas, pierde la artillería, pero es que los prusianos han sufrido 17.000 bajas. Son tantas las bajas que Federico II prohibirá expresamente hablar de las cifras de esa batalla. Y las cifras se descubrirán en el siglo XIX por historiadores muy posteriormente, por los partes posteriores y estas cosas que estaban muy... Entonces, digamos que queda otra vez en tabla. Federico está otra vez sin ejército y no tiene poco más que hacer. Eso estamos hablando del año 60. Oeste ha habido de todo. Se siguen moviendo. Hay varios combates, Kloster Seves, Warburg, pero no termina. Se defiende muy bien Brunswick, pero no termina de volver al ring. Pierde tiempo asediando Kassel, ¿no? Pero por lo menos contiene al enemigo francés. El francés no consigue establecerse en el frente occidental. Llega el año 61. El año 61
estamos en un ámbito nuevo. Federico está absolutamente arruinado, con muy pocos soldados, pero Austria-Hungría no tiene dinero, ni tiene medios, ni tiene fuerza ya para mantener. Rusia se está haciendo los remolones, preparan un ejército, pero no terminan de asentarlo. En todo esto, un pequeño inciso, en el año 60 también, lo que sí hacen bien los rusos, lanzar una expedición contra Berlín, capturan efectivamente Berlín, la saquean, se llevan la artillería, el dinero y recuperan las banderas que habían conquistado a los prusianos, pero se tienen que retirar porque no quieren quedarse ahí, porque además no tienen logística para quedarse ahí. El año 61 es un año en los que Federico se centra en asediar Schweidnitz, la principal fortaleza, y alrededor de Dresde y de Schweidnitz y de Breslau, en ganar posiciones se pasa todo el año. En el frente occidental hay una batalla dura en Bellinghausen, en la cual dos mariscales de Francia, Soubise y Broglie, que ha sido ascendido por su mariscal de Francia, no cooperan efectivamente, es una repetición de lo que estamos hablando entre Down y London, logran, digamos, acorralar en Bellinghausen a Brunswick, pero solamente ataca a Broglie, con lo cual al final termina en una victoria no decisiva de los aliados, con lo cual queda la cosa igualada. Llegamos al año 61. El año 61, como hemos dicho, es absolutamente un año de transición, donde hay muy pocos combates, muy pocas batallas serias, y donde lo que cada bando intenta asumir una posición mejor que el siguiente. Y llegamos al año decisivo de la guerra, el 62. ¿Por qué lo llamo el año decisivo de la guerra? Porque en ese momento ocurren varias cosas. En el 62, el 5 de enero, muere Isabel I de Rusia y le sustituye en el trono Pedro III, que es su sobrino, que no es su hijo, vamos, es Pedro III. Pedro III es pro-prusiano y entonces se encuentra con un regalo inesperado Federico II, que manda un legado y que le dice, vamos a ver, yo voy a suspender la guerra contigo, Federico, porque yo te admiro, eres mi mentor, no sé cuánto, vamos a cambiar la alianza y se van a aliar Prusia y Rusia y además te devuelvo Prusia Oriental y todos los soldados que te había capturado. Con lo cual a Federico se le apareció el ángel ahí porque es que estaba prácticamente derrotado y de pronto vuelve a recuperar tropas, posición y los territorios perdidos. Tiene lugar una convención en mayo, un tratado en San Petersburgo por el cual se acuerda la paz y enseguida Suecia, que ve que se queda sola, accede a negociar la paz con Prusia y volver a las fronteras anteriores. Pero en el año 62 también, en el año 61 se había firmado el tercer pacto de familia entre los dos monarcas borbones, entre Luis XV y Carlos III. ¿Por qué Carlos III firma el tercer pacto de familia, que se lo achacamos mucho los españoles? Decimos, ¿por qué te metes en esa guerra? Con el mal resultado que ahora vamos a comentar en un momentito para terminar, ¿qué nos da? Porque la presión británica era muy grande. Los británicos estaban cortando los bosques de Campeche como les daba la gana, capturando nuestros buques, asediando Florida, no de hecho, pero sí de derecho, desde Georgia, y no paraban de mandar incursiones. Los británicos no paraban de hostigar las líneas comerciales españolas. Entonces llega un momentito que Carlos III se ve obligado a decretar el embargo de los buques británicos y como contestación Gran Bretaña a principios del año 62 le declara la guerra y unos días después le responde declarándola también España. España no estaba preparada para estar en la guerra. Su marina se estaba recuperando, el ejército se estaba modificando, pero las grandes reformas de las ordenanzas militares de Carlos III tendrán lugar después de esta guerra, no durante la guerra. Entonces España tiene muchos puntos vulnerables, sobre todo fuera de España. Y además España se mete en un lío. Se mete en un lío. ¿Qué es lo primero que hace España? Pues cede a las presiones de Francia e inicia una campaña contra Portugal. Portugal no estaba en guerra contra nosotros. En principio, la guerra de Portugal... Le quedan 10 minutos porque es lo que le queda a la batería. Perfecto. La guerra de en 10 minutos termino. La guerra de Portugal se llama la guerra entre España y Portugal se llama la guerra fantástica porque ninguno de los dos bandos quiere luchar. España comete una invasión absurda por el norte de Portugal que desemboca en un fracaso, después baja hacia Almeida, la otra línea de invasión, Ciudad Rodrigo Almeida, conquista efectivamente Almeida pero se queda ahí parada porque es que no había unos objetivos políticos claros y después
entra por el Alentejo en una última campaña que al final termina en diciembre con un armisticio, con lo cual es saqueado el territorio, mueren soldados españoles, algunos franceses que vienen a ayudar a los españoles, pues soldados portugueses y soldados británicos que vienen a ayudar a Portugal para nada. Pero mientras se desgasta en Portugal, España recibe un ataque muy bien planteado y muy bien organizado por parte de una fuerza anfibia dirigida por navalmente por nuestro almirante Pocock, que hemos hablado antes, y por el teniente general duque de Albemarle, o sea, Webel, y contra La Habana. La Habana en ese momento es el centro de poder más importante español del Caribe, no solo por el astillero, por los buques que tiene, por las tropas que hay. Hay 3 regimientos regulares, el fijo de La Habana, el segundo batallón de Aragón, el segundo batallón de España, los dragones de Edimburgo, están ahí, un destacamento, no entero. Hay un cierto número de milicias, pero no está preparada las fortificaciones, pese al Castillo del Morro, pese al Castillo de la Punta, a la Real Fuerza y todo, La Habana no está preparada para una operación de tal calibre. Entre junio y el 13 de agosto, los británicos sitían con éxito, con refuerzos que vienen de Norteamérica, con tropas coloniales, con una superioridad numérica y de artillería espantosa, sitían La Habana y pese a la eficaz defensa de los capitanes de navío Velasco y González del Castillo del Morro, que veréis el cuadro allí en el Museo Naval, que es una maravilla, La Habana cae. La Habana cae, se rinde el gobernador Prado y entrega a los barcos, que en vez de quemarlo, que no se entiende, el jefe de escuadra Evia, el marqués del Real Transporte. Es un daño tremendo, se pierden 14 navíos de línea, 3 fragatas, 9 buques de guerra menores, 100 buques mercantes, 16 buques mercantes armados de gran valor, y se pierde, y en el rescate se pierde una barbaridad. En el otro extremo del mundo, en una operación prácticamente privada, la Compañía de las Indias Orientales, con algunas tropas regulares dirigidas por el coronel Draper, ataca Manila. Manila estaba todavía en peor estado de defensa. El arzobispo Rojo, que es el gobernador, no tiene ni idea de defenderla. El anciano conde de Villa Mediana, que es el coronel a cargo de la milicia es casi inexistente. Luchan mejor unos cuantos voluntarios armados, algún soldado regular que hay, poquísimo, y los pampagos y los tagalos, aliados de España, luchan mejor que los españoles, que entre septiembre al 6 de octubre rinden Manila, se paga un rescate enorme. Entonces España sufre tremendamente en la guerra sin nada a cambio, salvo la colonia de Sacramento, que estaba siempre en disputa en lo que es el Río de la Plata, cerca de Montevideo, la colonia de Sacramento, en lo que hoy en día es Uruguay, frente a Buenos Aires. El teniente general gaditano Ceballos lidera una fuerza mitad de soldados regulares, en parte en milicia y en parte en indios, que captura la colonia y después rechaza un ataque conjunto británico-portugués. Y no solo lo rechaza, sino que además contraataca y toma varias poblaciones en el Brasil hasta que le llega, oye, que la guerra ha terminado. Efectivamente, con muy pocos combates en el 62, que no merece la pena casi ni detenernos, hay unas cuantas batallas campales, Reichenbach, Freibar, pero al final, por puro agotamiento, se llega a la conclusión de que se va a respetar el status quo anterior a la guerra y se desarrollan 2 procedimientos de negociación paralelos. Hay por medio otra batalla en Winstall, pero no merece casi la pena ya hablar de ella. Hay por una parte una negociación entre Francia y Gran Bretaña, a la que se une España y desemboca en el Tratado de Versalles, y luego otra negociación entre Prusia y Austria y Sajonia, que desemboca en el Tratado de Hubertusburgo, con lo cual a finales del invierno del 62 al 63 acaba la guerra, y como conclusión decir que la guerra fue carísima. En la guerra se modificó el sistema de combatir, se creó, digamos, se popularizó la infantería ligera. De hecho, la compañía ligera de los regimientos británicos, que veremos después en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Napoleónica, se crea durante esta guerra, una compañía ligera en cada batallón británico. Cambia mucho la forma de luchar, desde luego se profesionalizan muchísimo los ejércitos, que ya estaban profesionalizados en parte con respecto al siglo XVII, pero
pero sobre todo esta guerra causa una ruina económica y además no arregla casi nada, porque al igual que había pasado en la guerra anterior, las potencias quedan unas enfrentadas a las otras y el equilibrio geoestratégico se ha roto esta vez en favor descaradamente de Gran Bretaña, que es la gran vencedora de la guerra, porque se queda todos los territorios que quiere en Norteamérica, se queda incluso con la Florida, que nos la cambia Francia por la Luisiana, por eso Luisiana pasa de español, nos devuelve La Habana y nos devuelve Manila a cambio de Florida, pero se recupera Menorca y la India, salvo con 3-4 enclaves comerciales franceses y holandeses, queda en su absoluto control. Es la gran guerra de Gran Bretaña, sin embargo, es la guerra que convierte a Prusia, a Rusia en potencias continentales, pero no lo veo yo tanto una victoria como para Prusia. Prusia consigue sobrevivir a duras penas. Y Rusia, donde Pedro III había sido depuesto por su mujer Catalina II, o sea, Catalina la Grande, se asoma ya, y lo veremos en la guerra napoleónica, como la gran potencia que hay al escenario europeo. Esto es todo. Agradezco la tremenda paciencia y era muy difícil resumir 9 años de un conflicto tan largo, tan mundial y tan importante en este tiempo. Muchísimas gracias.